Grant Hayes estaba sentado en su estación de monitoreo en Europa, mirando los escáneres de hielo con ojos cansados. Después de 20 años en el cuerpo de marines y 3 viajes a mundos alienígenas hostiles, pensó que había encontrado la paz en este puesto de investigación congelado. Solo él, el hielo y el silencioso zumbido de la maquinaria. No más guerras, no más llamadas de ayuda a las que no pudiera responder. Entonces llegó la señal. Al principio, parecían patrones cristalinos estáticos y aleatorios bailando en la pantalla. Grant casi lo borró, pero algo lo hizo detenerse. Esos patrones no eran aleatorios en absoluto. Repitieron. Tenían estructura. Estaban tratando de decir algo. Durante 3 días seguidos, Grant apenas durmió. Él introdujo los patrones a través de todos los protocolos de traducción que conocía. Nada funcionó. La señal provenía del sistema Draconi, un lugar tan lejano que la mayoría de los científicos lo llamaban zona muerta. Nadie fue allí. Ya nadie miraba allí siquiera. El 4.º día, Grant intentó algo diferente. En lugar de tratarlo como un lenguaje, lo trató como música, como un ritmo. Y de repente, todo hizo clic. La primera imagen que apareció en su pantalla le hizo dejar caer el café. Una criatura de hielo viviente flotaba allí, con las alas abiertas como un dragón de las antiguas leyendas de la Tierra. Pero esto no era mitología. Esto era real y pedía ayuda. Grant trabajó más rápido ahora. Su antiguo entrenamiento militar entró en acción. Decodificar, analizar, responder. Los mensajes llegaron en fragmentos, unidos como un espejo roto. El dragón le mostró su mundo. Ciudades talladas en cometas congelados. Torres de cristal que captaban la luz de las estrellas y la proyectaban en patrones de arcoíris. Hermosa, increíblemente hermosa y completamente quieta. Cada dragón en cada imagen estaba congelado en su lugar. Los datos mostraron que no estaba muerto. Los conscientes estaban atrapados en una especie de campo temporal que los mantenía encerrados entre un segundo y el siguiente. Grant sintió que se le revolvía el estómago. Imagínate estar despierto pero incapaz de moverte, incapaz de hablar durante años. Durante décadas, durante siglos, el siguiente mensaje lo golpeó más fuerte. 300 años. Estas criaturas habían estado atrapadas durante 300 años, viendo cómo su mundo moría lentamente a su alrededor mientras ellos no podían hacer nada más que pensar. Grant se reclinó en su silla. ¿Por qué lo contactaron? ¿Por qué ahora? ¿Por qué un investigador humano al azar en Europa? La respuesta llegó en la transmisión final. Los dragones habían estado observando a la humanidad, estudiándola. Habían visto cómo los humanos sobrevivían en lugares donde no debían. Cómo se adaptaron al caos, a la incertidumbre, a las situaciones imposibles. Habían visto a los humanos convertir los desastres en oportunidades, los habían visto resolver problemas no a través de la lógica pura, sino a través de locos e ilógicos saltos de fe. El mensaje fue claro. Necesitaban a alguien que entendiera la supervivencia sin certeza. Alguien que sabía pensar más allá de la caja cuando la caja misma era el problema. Lo llamaron solución a sangre caliente. Y aparentemente los humanos eran la única especie en la galaxia que lo hacía de forma natural. Grant se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro en su pequeña estación. Esto fue una locura. El sistema Draconi estaba a meses de distancia, incluso a máxima velocidad. Tendría que abandonar su puesto, romper alrededor de 15 regulaciones diferentes y volar a una región del espacio que podría matarlo antes de llegar allí. El Comando Tierra nunca aprobaría esto. Lo llamarían un engaño, una alucinación, un desperdicio de recursos. Pero Grant ya había visto antes la verdadera desesperación. Había escuchado llamadas genuinas de ayuda, y esto era ambas cosas. Sacó los mapas estelares. Las coordenadas estaban allí incrustadas en el mensaje final junto con algo más. Una advertencia que se traduce aproximadamente así: solo aquellos que aceptan la imperfección pueden liberarnos.
Solo aquellos que sobreviven al caos pueden romper nuestras cadenas de orden. Grant se rió, pero no era un sonido alegre. ¿Caos? Sí, él conocía el caos. Había vivido allí durante 2 décadas. Había tomado decisiones en fracciones de segundo en tiroteos donde la lógica habría hecho que todos murieran. Había sobrevivido porque confió en su instinto, no en sus cálculos. Quizás eso es exactamente lo que estos dragones necesitaban. Comenzó a preparar su pequeño barco de investigación para viajes de larga distancia. Mientras trabajaba, seguía volviendo a una imagen de las transmisiones. Un solo dragón más grande que los demás con ojos que de alguna manera lo miraban directamente a través del tiempo, el espacio y la imposibilidad. Esos ojos contenían algo que Grant reconoció. No solo desesperación, no solo esperanza, sino comprensión. Como si esta antigua criatura alienígena de alguna manera supiera exactamente quién era Grant y por lo que había pasado. El mensaje terminaba con unas coordenadas y 3 palabras que el traductor de Grant tuvo dificultades para entender, pero que finalmente tradujo como, «Ven, nos estamos muriendo». Grant selló su estación, configuró los sistemas automatizados para que informaran que estaba en una investigación de campo extendida y encendió los motores de su nave. Sabía que tal vez estaba volando hacia la nada. Podría tratarse de alguna extraña anomalía espacial, una trampa o simplemente su mente finalmente quebrándose después de tantos años solo en el hielo. Pero si existía siquiera una posibilidad de que esos dragones fueran reales, si existía siquiera una posibilidad de que él pudiera ayudar, entonces tenía que ir porque eso era lo que hacían los humanos. Respondieron a las llamadas de ayuda, incluso a las imposibles, especialmente a las imposibles. Cuando Europa quedó atrás y las estrellas aparecieron frente a él, Grant puso rumbo a Draconies. Algunas llamadas simplemente debes responderlas. Incluso cuando cada parte lógica de tu cerebro grita que estás cometiendo un error. Quizás eso es lo que hizo a los humanos especiales. No siempre. Escucharon la lógica. El viaje a Draconius duró 47 días, y Grant pasó cada uno de ellos preguntándose si había perdido la cabeza. Pero nada podría haberlo preparado para lo que vio cuando finalmente llegó. La estrella en sí estaba equivocada. Parpadeó como una vela atrapada en ámbar, ardiendo, pero sin quemarse, moviéndose, pero congelada. Grant había visto muchas cosas extrañas en el espacio, pero esto desafiaba todas las leyes de la física que conocía. La luz de la estrella pulsaba en patrones que dolía mirar, como ver un video estancado en un fotograma mientras, de alguna manera, seguía reproduciéndose. Los planetas eran peores. Colgaban en sus órbitas como insectos atrapados en el cristal. Un planeta fue sorprendido en plena rotación y su superficie mostró una puesta de sol permanente que nunca terminó. Otro se congeló en medio de una colisión con un asteroide. El impacto suspendido en el tiempo, sin que ningún objeto se mueva hacia adelante ni hacia atrás. Simplemente atascado. Grant guió su barco hacia la estructura más grande que pudo encontrar. Una ciudad construida dentro de un cometa. Torres de cristal se elevaban en espiral desde el hielo formando patrones que parecían cambiar cuando no las miraba directamente. Hermoso y aterrador a la vez. Se puso el traje y salió. El silencio lo golpeó primero. No hay viento, no hay movimiento, no hay sonido excepto su propia respiración. Caminó hacia la torre más cercana, sus botas crujiendo sobre el hielo que no debería existir a esa temperatura. Aquí todo estaba mal, pero era un error deliberado, como si alguien hubiera reescrito la realidad a propósito. Dentro de la torre, los encontró. Dragones, docenas de ellos, tal vez cientos, todos congelados en diversas poses. Algunos tenían las alas abiertas, otros estaban acurrucados en lo que podría haber sido un sueño, pero sus ojos estaban abiertos, todos ellos abiertos y conscientes y gritando silenciosamente pidiendo ayuda. Grant se acercó con cuidado al dragón más grande. Era enorme, de fácilmente 30 pies de largo, hecho de lo que parecía hielo vivo que refractaba la luz en colores imposibles. Sus ojos lo siguieron.
Apenas un movimiento mínimo, pero lo estaba observando. ¿Puedes oírme? Grant preguntó, sabiendo lo estúpido que sonaba. La pupila del dragón se contrajo. ¿Qué? Lentamente, como si estuviera atravesando concreto para hacer ese único movimiento. Grant activó la IA de traducción de sus trajes y se posicionó directamente en la línea de visión del dragón. Parpadea una vez para decir sí, 2 veces para no. ¿Puedes entenderme? Un parpadeo. Me tomó casi un minuto completarlo, pero definitivamente fue un abrir y cerrar de ojos. El alivio inundó a Grant. Soy Grant Hayes. Recibí tu mensaje. Estoy aquí para ayudar. Durante las siguientes 6 horas, Grant desarrolló un sistema de comunicación dolorosamente lento. El dragón, que según supo se llamaba Frostwing, podía mover los ojos lo suficiente para indicar letras en un display que Grant había instalado. Cada palabra tomó minutos. Cada frase tomó horas. Pero poco a poco la historia fue saliendo a la luz. Los dragones habían sido los dueños de este sistema una vez. Brillante, lógico, perfecto en todos los sentidos. Construyeron una civilización basada en la precisión matemática y el orden absoluto. Sin caos, sin aleatoriedad, sin variables impredecibles. Habían visto el caos como el enemigo del progreso, como aquello que hacía que las especies inferiores tropezaran y fracasaran. Así que construyeron los estabilizadores temporales, máquinas diseñadas para bloquear toda su civilización en un estado perfecto, preservada para siempre sin decadencia ni entropía. El paraíso, pensaban, eterno e inmutable. Pero todo salió mal, dijo Grant, mientras observaba cómo el movimiento del ojo del dragón explicaba la respuesta. No está mal, corrigió Frostwing. Funcionó perfectamente. Ese era el problema. Grant frunció el ceño. No entiendo. Los campos temporales detectan patrones, explicó el dragón. Cada palabra llega con agonizante lentitud. Se aferran a todo lo que es predecible, a todo lo que está ordenado, a todo lo que sigue reglas. Nos hicimos demasiado perfectos, demasiado lógicos, demasiado predecibles. El campo nos vio como el patrón definitivo a preservar y nos encerraron en ese lugar. Entonces, estás atrapado por tu propia creación, dijo Grant suavemente. Atrapado por tu propia perfección. Sí. Y no podemos liberarnos porque no podemos pensar en una salida. Toda solución que imaginamos es lógica, es ordenada, es predecible. Los campos lo ven venir y se adaptan. Llevamos 3 siglos intentando escapar y ni siquiera podemos sorprendernos a nosotros mismos. Grant caminó alrededor del dragón congelado pensando. Pero puedo sorprenderte porque no soy lógico como tú. Eres el caos hecho carne. Frostwing estuvo de acuerdo. Su especie prospera gracias a la imprevisibilidad. Das saltos de intuición que no tienen base en la lógica. Te abres camino a través de los problemas en lugar de calcularlos. Por eso te llamamos. ¿Y qué pasa con tu estrella? Grant preguntó, recordando el sol parpadeante afuera. ¿Qué pasó allí? Los movimientos oculares de Frostwing se volvieron agitados, más rápidos, más desesperados. Lo estabilizamos todo. La estrella, los planetas, el espacio entre ellos. No queríamos variables, ni cambios, ni entropía. Pero las estrellas necesitan evolucionar. Necesitan que el caos arda adecuadamente. Estamos matando nuestro sol al mantenerlo perfecto. Y cuando muere, todo lo demás también. Grant sintió el peso sobre sus hombros. Estas criaturas habían construido su propia prisión y habían tirado la llave. Se habían vuelto tan ordenados que no podían romper sus propias cadenas. Y ahora su hijo se estaba muriendo porque lo habían congelado en un estado en el que no podía sostenerse. ¿Cuánto tiempo hasta que la estrella falle completamente? Él preguntó. Desconocido. Años, quizá décadas si tenemos suerte. Pero fracasará y moriremos viéndolo suceder. Incapaz de movernos, incapaz de actuar, incapaz de hacer nada más que pensar en nuestro error por la eternidad.
Grant se sentó pesadamente en el suelo helado. Esta no fue solo una misión de rescate. Se trataba de intentar enseñar a una civilización entera cómo deshacer todo aquello en lo que creían. Cómo aceptar el mismo caos que habían pasado milenios intentando eliminar. Necesito estudiar tus campos temporales, dijo Grant finalmente. Necesito entender cómo funcionan. Frostwind parpadeó una vez. Acordado. Pero Grant Hayes, debes entender algo. Si fracasas, puedes quedar atrapado como nos ocurre a nosotros. Los campos no discriminan. Si te vuelves demasiado predecible en tus métodos, ellos también se centrarán en ti. Grant se levantó y miró al dragón congelado. Entonces supongo que tendré que permanecer impredecible. Por suerte para ambos, eso es lo que los humanos hacemos mejor. Pasó la semana siguiente mapeando los generadores de campos temporales, estudiando sus patrones y comprendiendo su lógica. Y cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo imposible que realmente era esta tarea. Estos dragones habían construido la trampa perfecta. Uno que se hacía más fuerte cuanto más intentabas romperlo a través de medios convencionales. Pero Grant no era convencional y estaba empezando a elaborar un plan tan ilógico, tan caótico, tan absolutamente humano que tal vez, solo tal vez, pudiera funcionar. Grant empezó con algo pequeño. Tuviste que saltar demasiado rápido con cambios masivos y podría activar protocolos defensivos en los campos temporales que podrían empeorar todo. Entonces, comenzó con la forma más simple de caos que pudo imaginar: números aleatorios. Construyó un generador básico de números aleatorios cuánticos usando piezas de repuesto de su nave. Nada especial, solo un dispositivo que arrojaba números verdaderamente impredecibles basados en la desintegración de partículas. Lo colocó cerca de uno de los emisores de campo temporal más pequeños y observó. Al principio no pasó nada. El campo zumbaba, manteniendo todo congelado. Pero después de unas 6 horas, Grant notó algo. El campo parpadeó solo por un microcondicio, pero parpadeó. Los números aleatorios lo confundían y lo hacían dudar. Grant sonrió. ¿No te gusta eso, verdad? No sabes qué hacer con la pura aleatoriedad. Añadió más generadores y los colocó estratégicamente alrededor de la ciudad del dragón. Los campos comenzaron a parpadear con más frecuencia. Frostwind logró mover una garra. Solo 1 centímetro, pero después de 300 años de parálisis total, ese centímetro debe haberse sentido como volar. Alentado, Grant siguió adelante. Sacó todos los registros meteorológicos que tenía de la Tierra. Tormentas eléctricas, huracanes, tornados, puro caos atmosférico. Los transmitió a través de los antiguos sistemas de sonido de la ciudad. Los campos temporales reaccionaron como si les hubieran dado una bofetada. No podían predecir los patrones climáticos. El clima no seguía reglas matemáticas claras. Era un caos construido sobre el caos, y los campos lo odiaban. Los dragones por toda la ciudad comenzaron a moverse. Las alas revolotearon. Las colas se movieron incrementalmente. Frostwind logró girar su cabeza casi 3 grados. Los ojos del antiguo dragón mostraron algo que Grant no había visto antes. Esperanza mezclada con confusión. Duele. Frostwind logró comunicarse a través de la pantalla que respondía lentamente. El movimiento duele después de tanto tiempo todavía. Lo sé, dijo Grant suavemente. Pero el dolor significa que estás vivo. El dolor significa que ya no estás congelado. Él siguió empujando. A continuación música jazz. Miles Davis, John Coltrane y Thelonious Monk. Música que rompía las reglas, que zigzagueaba cuando esperabas que lo hiciera, que no tenía ningún sentido lógico pero que se sentía en lo profundo de tu ser. Grant lo repitió a través de todos los altavoces que pudo activar. El efecto fue inmediato y dramático. Los campos temporales en toda la ciudad comenzaron a desestabilizarse. Los dragones gritaron, sus voces oxidadas por siglos de silencio. Algunos colapsaron porque sus músculos estaban demasiado débiles para sostenerlos.
Otros extendieron sus alas por primera vez en mucho tiempo y los cristales de hielo cayeron como lágrimas. Pero no fue suficiente. Ganaron momentos de libertad. Luego los campos volvieron a cerrarse. El sistema se iba adaptando y aprendiendo de cada intento. Grant necesitaba algo más grande, algo que los campos no pudieran predecir o categorizar. Comenzó a cargar datos culturales humanos directamente en los sistemas de inteligencia artificial centrales del dragón. No solo música sino todo. Poesía que se contradecía a sí misma. Pinturas que mostraban perspectivas imposibles. Filosofía que plantea preguntas sin respuestas. Comedia que te hizo reír en la tragedia. Historias donde el héroe perdió, pero aún así fue hermoso. Los sistemas de inteligencia artificial del dragón se volvieron locos. Grant observó cómo los registros de errores se acumulaban más rápido de lo que podía leerlos. Los sistemas intentaban categorizar la cultura humana y fracasaban espectacularmente. ¿Cómo archivar un cuadro que sea al mismo tiempo triste y alegre? Donde guardas un poema que significa algo diferente para cada persona que lo lee. ¿Cómo predecir un chiste cuando lo importante es el final inesperado? Frostwing ganó suficiente movilidad como para poder hablar ahora. Voz crepitante como si se rompiera hielo. ¿Qué están haciendo con nuestros sistemas? Están reportando errores. Miles de errores. Les estoy enseñando que no todo se puede categorizar, dijo Grant. Les estoy mostrando que algunas cosas están destinadas a ser desordenadas. Esto es una locura. No, corrigió Grant, subiendo un documental sobre la historia del arte humano. Esta es la humanidad. Prosperamos en el desorden. Encontramos significado en el caos. Creamos belleza a partir del desorden. Los campos temporales ahora se estaban agrietando, literalmente. Grant pudo ver fracturas extendiéndose a través de las matrices de energía que mantenían prisioneros a los dragones. Pero esto ocurría lentamente, demasiado lentamente. La estrella exterior parpadeaba de forma más irregular. El tiempo se acababa. Frostwing logró ponerse de pie, con las piernas temblando. Otros dragones alrededor de la ciudad estaban haciendo lo mismo. 3 siglos de quietud que terminan en movimientos temblorosos e inciertos. Pero siguieron cayendo en el estancamiento cuando los campos volvieron a imponerse. No es suficiente, dijo Frostwing con la voz cargada de derrota. Ganamos segundos de libertad y luego los volvemos a perder. Los campos se adaptan demasiado rápido. Grant asintió. Él sabía que este momento llegaría. Necesito acceder a sus archivos. Todo lo que tienes sobre tu historia, tu biología, tu civilización antes de ti se volvió puramente lógico. ¿Por qué? Porque necesito entender lo que eras antes de convertirte en lo que eres. Necesito encontrar lo que perdiste. Frostwing dudó, luego hizo un gesto con una garra recién movible hacia una puerta que Grant no había notado antes. Los archivos profundos. Los sellamos. No queríamos recordar lo que éramos. Grant ingresó a los archivos y pasó 2 días inmerso en la historia de los dragones. Lo que encontró le rompió el corazón y lo enojó al mismo tiempo. Los dragones no siempre habían sido seres fríos y lógicos. Los primeros registros mostraban una especie llena de fuego y pasión. Habían creado arte que rivalizaba con todo lo que los humanos habían hecho. Habían escrito poesía que podía hacerte llorar. Se habían amado ferozmente, luchado valientemente y reído a menudo. Luego vino la Gran Guerra. Dragones se volvieron contra dragones. La pasión se transformó en rabia. La grabación mostró ciudades ardiendo, familias destruidas, una civilización desgarrándose porque las emociones eran demasiado calientes, demasiado salvajes, demasiado caóticas. Entonces tomaron una decisión. Se habían alterado biotecnológicamente, eliminando la capacidad para el caos emocional. Habían eliminado su capacidad de sentir demasiado, de desear demasiado desesperadamente y de actuar impulsivamente. Se habían puesto a salvo volviéndose estériles, y luego construyeron los campos temporales para preservar ese estado perfecto para siempre.
Grant salió de los archivos con lágrimas en los ojos. Frostwing lo observó atentamente. Has visto lo que éramos. Ahora entiendes por qué cambiamos. Entiendo que estabas aterrorizado, dijo Grant. Entiendo que se hicieron daño mutuamente y que no pudieron soportar el dolor, pero no solucionaron el problema. Simplemente lo congelaron. Logramos la paz. Logramos el orden. Ustedes no lograron nada. Grant respondió, te estás muriendo. Tu estrella se está muriendo. Y no puedes liberarte porque eliminaste lo que podría salvarte. Necesitas el caos para sobrevivir, pero te asusta demasiado lo que significa el caos. Frostwing apartó la mirada. ¿Qué quieres que hagamos? Grant sacó los datos que había estado recopilando. Voy a crear un fallo en cascada en tu red temporal, pero no puedo hacerlo desde fuera. Necesito interactuar directamente con el sistema y necesito inundarlo con algo que nunca podrá predecir ni controlar. ¿Qué? Esperanza, miedo, amor, ira, alegría, pena, todas las emociones humanas desordenadas, caóticas y hermosas que desechaste. Voy a enseñar a tus sistemas sobre el caos controlado. Sobre elegir cuándo ser ordenado y cuándo dejar ir, sobre la gestión de riesgos en lugar de la eliminación de riesgos. Frostwing abrió los ojos de par en par. Eso requerirá una interfaz neuronal directa. La retroalimentación podría atrapar tu conciencia en múltiples estados temporales. Podrías terminar como nosotros, congelado pero consciente. Grant revisó su equipo. Entonces supongo que será mejor que esto cuente. ¿Por qué te arriesgarías a esto? No somos tus especie. Nuestro destino no es asunto tuyo. Grant miró al dragón ancestral. Porque alguien tiene que responder a la llamada. Porque si no lo intento, todos morirán. Y porque tal vez, solo tal vez, el sentido de ser humano reside en hacer cosas ilógicas como arriesgarlo todo por desconocidos. Empezó a configurar la interfaz. Ala de Escarcha observaba en silencio, y por primera vez en siglos, el dragón sintió algo que casi había olvidado: admiración por la valentía ajena. Grant pasó los 3 días siguientes preparándose para la interfaz neuronal, pero no podía quitarse de la cabeza lo que había visto en esos archivos. Las imágenes seguían reproduciéndose en su mente. Dragones riendo juntos, creando arte, criando familias, y luego la guerra, la devastación, la decisión que habían tomado de arrancarse el corazón en lugar de aprender a controlarlo. Al 4.º día, encontró algo que lo empeoró todo. Estaba enterrado en lo profundo de una sección restringida de los archivos, protegido por un cifrado que Grant tardó horas en descifrar. Cuando finalmente abrió los archivos, deseó no haberlo hecho. Grabaciones de video del periodo de transición. El momento en que los dragones se sometieron voluntariamente a la modificación biológica que les arrebataría su capacidad emocional. Grant observó cómo los dragones jóvenes se despedían de sus familias, sabiendo que nunca volverían a sentir amor por ellas. Observó a los padres abrazar a sus hijos por última vez antes del procedimiento, intentando memorizar cómo se sentía el afecto. Observó a los artistas destruir su propio trabajo, sabiendo que pronto lo considerarían inútil e ilógico. Y los vio gritar, no de dolor, sino de pena, lamentando las partes de sí mismos que estaban a punto de matar. Lo peor fue la grabación posterior. Dragones emergiendo del procedimiento con la mirada vacía, mirando a sus cónyuges e hijos con educada indiferencia. Obras maestras archivadas como artefactos históricos de una era ineficiente. Música borrada porque no tenía un propósito lógico. Se habían lobotomizado emocionalmente y lo habían hecho voluntariamente. Grant encontró a Ala de Escarcha en la cámara central practicando movimiento. El dragón había recuperado alrededor de un 30% de movilidad, suficiente para caminar rígido por la habitación. «Encontraste los registros de transición», dijo Ala de Escarcha sin mirarlo. No era una pregunta. «¿Por qué?» «No me lo dijiste», exigió Grant. «Hicieron que pareciera que evolucionaron en seres lógicos. No evolucionaron. Se mutilaron.
¿Habrían venido si les hubiéramos dicho la verdad? Ala de Escarcha se giró para mirarlo. ¿Lo habrían arriesgado todo por una especie que eligió convertirse en lo que somos? Grant abrió la boca para decir que sí, pero se detuvo. No lo sabía. Y esa vacilación lo molestó más que cualquier otra cosa. Ala de Escarcha continuó, con la voz cargada de algo que podría haber sido tristeza si el dragón aún tuviera pleno acceso a esa emoción. Nos estábamos matando. Gran neblina. La guerra duró 3 generaciones. Millones murieron. Nuestras ciudades ardieron. Padres mataron a sus propios hijos porque pertenecían a la facción equivocada. Artistas crearon propaganda que llevó a otros al asesinato. Cada cosa hermosa en nosotros se convirtió en un arma. Así que decidieron que el problema era sentir algo. Nosotros decidimos que el problema era sentir demasiado sin la sabiduría para controlarlo. Éramos como niños jugando con fuego. Quemamos todo lo que amábamos. Grant se sentó en el suelo frío. Pero fueron demasiado lejos. No aprendieron. Control. Acabas de eliminar la capacidad de preocuparte. Sí. Alas de Escarcha se posó junto a él. El movimiento seguía rígido e incierto. Y ahora estamos pagando el precio. 300 años congelados viendo morir nuestra estrella, incapaces de sentir el horror apropiado. ¿Sabes lo que es saber intelectualmente que estás viendo a toda tu especie enfrentarse a la extinción, pero no sentir nada al respecto? Entonces, ¿por qué pedir ayuda ahora? ¿Por qué después de 300 años? Ala de Escarcha guardó silencio un largo momento porque algunos de nosotros comenzamos a soñar. La estasis temporal tiene un efecto en nuestras mentes con el tiempo. Nos obliga a retraernos en nuestro interior. Y en ese espacio interior, viejas vías neuronales que creíamos haber borrado comenzaron a reactivarse. Empezamos a recordar cómo se sentía sentir. Y nos dimos cuenta en que nos habíamos convertido. Estás recuperando tus emociones. Fragmentos, ecos, como miembros fantasmas. Casi puedo recordar cómo se sentía el amor por mis hijos antes del procedimiento. Casi puedo sentir el dolor de perderlos por mi propia decisión. Casi, pero no del todo. Es una tortura, Grant Hayes. Saber que debería sentir algo y no podrían acceder a él por completo. Grant se pasó las manos por el pelo. Esto lo cambiaba todo. Si liberaba a los dragones por completo, si restauraba el caos en sus sistemas, también podría restaurar la capacidad emocional que les habían arrebatado. Y con ella, potencialmente toda la violencia y la destrucción que los habían llevado a tomar una decisión tan drástica en primer lugar. Si tengo éxito, dijo Grant lentamente, si rompo los campos temporales y restauro el caos en sus sistemas, lo recuperarán todo. No solo la movilidad, no solo la libertad, sino todas esas emociones que temían. La ira, la pasión, la capacidad de violencia. Sabemos que podrían iniciar otra guerra. Podrían destruirse de nuevo. Podríamos, asintió Ala de Escarcha. Pero también podríamos elegir de otra manera esta vez. Hemos tenido 300 años para reflexionar sobre nuestros errores, para comprender que el problema no era la emoción en sí, sino nuestra negativa a responsabilizarnos de ella. Culpamos a nuestros sentimientos por nuestras decisiones en lugar de aceptar que elegimos cómo actuar en consecuencia. Grant se puso de pie y paseó de un lado a otro. Es una apuesta arriesgada. Podría liberarlos. Solo para que puedan matarse entre ustedes. Sí, pero la alternativa es una muerte segura. Muerte congelada. Ver nuestra estrella apagarse mientras no podemos hacer nada. Al menos si nos liberas, tenemos una opción. Podemos elegir ser mejores de lo que éramos. ¿Pero puedes? ¿Cómo sé que no repetirás el mismo ciclo? Alas de Escarcha también se irguió, extendiéndose hasta su altura máxima a pesar de la rigidez. No lo sabes. No puedes saber. Esa es la naturaleza del caos. Gran neblina. Esa es la naturaleza de la libertad. Significa aceptar que las personas pueden tomar decisiones terribles, pero también significa que pueden tomar decisiones hermosas.
No puedes tener una sin la otra. Grant pensó en la Tierra, en la historia humana, las guerras y la paz, el genocidio y la redención, el arte y la destrucción. Todo mezclado en un caos que de alguna manera seguía avanzando. Nosotros tampoco somos perfectos. ¿Sabes? ¿Humanos? Nos hemos hecho cosas terribles unos a otros. Lo sabemos. Te observamos. Observamos tus guerras, tu crueldad, tu capacidad para el odio. Pero también te observamos perdonar. Te observamos reconstruir. Te vimos elegir la compasión cuando la lógica habría dictado venganza. Eso es lo que necesitamos aprender. No cómo evitar la oscuridad, sino cómo elegir la luz a pesar de tener la capacidad para la oscuridad. Grant tomó su decisión. De acuerdo. Pero necesito que me prometas algo. Si lo hago, si te libero y restablezco el caos en tus sistemas, tienes que elegir. Elige activamente no ser perfecto, no ser puramente lógico, sino ser responsable de tus propias emociones y acciones. Lo prometemos, dijo Frostwind, y luego añadió, aunque entiendes que una promesa no significa nada si somos seres puramente lógicos. Las promesas requieren compromiso emocional. Requieren preocuparse por el honor y la confianza. Grant sonrió con tristeza. Entonces supongo que será mejor asegurarnos de que puedas volver a preocuparte. Comenzó los preparativos finales para la interfaz neuronal. Mientras trabajaba, los dragones se reunieron a su alrededor observando. La noticia se había extendido por la ciudad. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder. Todos conocían el riesgo tanto para Grant como para ellos mismos. Un dragón más joven se acercó, moviéndose con más facilidad que Frostwind. El humano Grant Ayes. Si esto funciona, si recuperamos nuestras emociones, ¿qué fue lo primero que hizo su especie después de sus peores guerras? Grant lo pensó. Lo lamentamos. Nos permitimos sentir todo el peso de lo que habíamos hecho. Y luego intentamos hacerlo mejor. ¿Tuviste éxito? A veces, no siempre, pero seguimos intentándolo. El joven dragón asintió. Entonces quizás también haya esperanza para nosotros. Grant terminó la configuración y miró a Frostwind. ¿Listo? No, admitió el dragón anciano. Pero hazlo de todos modos. Eso es valentía. Sí, hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo. Sí, dijo Grant, conectando el último cable a su puerto neuronal. Eso es exactamente. Él inició la interfaz y su conciencia explotó a través de la red temporal. En el momento en que la conciencia de Grant tocó la red temporal, comprendió por qué los dragones habían estado atrapados durante tanto tiempo. El sistema era vasto, intrincado y absolutamente despiadado en su lógica. Analizaba todo, predecía todo, bloqueaba todo lo que seguía un patrón. La mente humana de Grant, desordenada y caótica como era, iluminó la red como un faro de puro desorden. El dolor llegó primero. No dolor físico, sino la sensación de ser estirado a través del tiempo mismo. Grant existía en 1000 momentos simultáneamente. Estaba conectando la interfaz, ya estaba atrapado y estaba siendo liberado, todo al mismo tiempo. Su conciencia se dispersó como la luz a través de un prisma. Pero se aferró. Tenía que hacerlo. Grant comenzó a inundar la red con datos culturales humanos. No solo información, sino experiencia. Avanzó a través de recuerdos de su propia vida. El terror de su primera misión de combate. La alegría de reír con amigos con chistes malos. El dolor de perder a seres queridos. La tranquila satisfacción de contemplar un amanecer después de una larga noche. La ira ante la injusticia. Esperanza de que mañana fuera mejor. Arrojó a la red temporal todas las emociones humanas, confusas, contradictorias e ilógicas que había sentido. Los sistemas de los dragones reaccionaron como si los hubieran envenenado. Los mensajes de error se propagaron por la red a una velocidad que Grant no pudo rastrear. ¿Cómo se clasifica el dolor que se siente bien porque significa que amaste a alguien? ¿Cómo se predice el arte que te hace sentir cosas para las que no tienes palabras?
¿Cómo se encierra la esperanza cuando la esperanza misma es la negativa a aceptar que algo está encerrado? Los campos temporales comenzaron a agrietarse. No solo a parpadear esta vez, sino a fracturarse. Fragmentos de tiempo congelado comenzaron a desprenderse como hielo que se desprende de un glaciar. Por toda la ciudad, los dragones jadearon al sentir cómo la sensación volvía a inundar cuerpos que habían estado entumecidos durante 3 siglos. Algunos se desplomaron de inmediato, abrumados. Otros desplegaron alas que temblaban de debilidad y algo más, algo que habían olvidado cómo nombrar. Alegría. Sentían alegría. Pero Grant se estaba perdiendo. Su conciencia seguía fragmentándose a través de la red. Se estaba convirtiendo en parte del campo temporal, atrapado en el mismísimo sistema que intentaba destruir. Sentía que se expandía, que su identidad se disolvía en 1000 estados temporales diferentes. Frostwind también lo sentía. El antiguo dragón, ahora móvil y cada vez más fuerte, se giró hacia donde el cuerpo de Grant se desplomaba en la silla de interfaz. No, Grant Hayes, debes aguantar. Pero Grant no pudo responder. Estaba demasiado disperso, demasiado perdido en las infinitas ramificaciones de probabilidad que le mostraba la red temporal. Vio futuros donde los dragones se autodestruían de nuevo. Vio futuros donde construían algo hermoso. Vio futuros donde él nunca había venido. Todas las posibilidades existían simultáneamente y él se estaba ahogando en ellas. Entonces algo cambió. Frostwind tomó una decisión que ningún ser puramente lógico tomaría jamás. El dragón se adentró en el campo temporal con su mente sin calcular las probabilidades, sin predecir el resultado, sin saber si funcionaría. Simplemente se adentró con pura esperanza desesperada y tiró. Otros dragones se unieron. Por toda la ciudad, dragones recién liberados se conectaron a la red y sumaron su fuerza a las alas de hielo. No estaban siendo lógico. No seguían un plan. Actuaban por instinto, por emoción, por la simple necesidad desesperada de salvar a quien los había salvado. La red temporal, diseñada para bloquear la previsibilidad, se topó con algo inédito. Un acto colectivo de fe. Decenas de mentes actuando al unísono, no por cálculo, sino por un sentimiento compartido. La red intentó analizarlo, intentó predecirlo, intentó bloquearlo. Falló. Grant sintió que lo recomponían. Su conciencia dispersa se fusionó, atraída por la voluntad combinada del dragón. El tiempo volvió a fluir linealmente. Los campos temporales se rompieron por completo, liberando un pulso de energía que recorrió todo el sistema draconiano. Grant abrió los ojos y vomitó de inmediato. Su cuerpo no estaba diseñado para experimentar múltiples estados temporales. Cada nervio se sentía a flor de piel, cada sentido abrumado. Pero estaba completo. Estaba vivo. Estaba aquí, en este momento, singular y real. Alas de escarcha se cernió sobre él y Grant vio algo que nunca antes había visto en los ojos del dragón. Lágrimas. Lágrimas reales que se congelaban al caer, pero allí no obstante. Volviste, dijo Frostwind, y la voz del dragón se quebró por la emoción. Pensábamos que te habíamos perdido. Grant soltó una risa débil. No pueden deshacerse de mí tan fácilmente. Afuera, la estrella estaba cambiando. Sin los campos temporales que la mantenían en estasis, comenzó a brillar de nuevo con normalidad. La luz era diferente ahora, más cálida, de alguna manera más viva. Los planetas reanudaron sus órbitas, ya no congelados, sino moviéndose en su caótica danza natural por el espacio. Los dragones de toda la ciudad experimentaban sensaciones por primera vez en siglos. Algunos reían, con un sonido oxidado e incierto, pero genuino. Otros lloraban, abrumados por el regreso de sentimientos que creían perdidos para siempre. Algunos permanecieron sentados en silencio, temblando, intentando procesar 300 años de emociones almacenadas que volvían a la vez. Grant se levantó de la silla de interfaz con la ayuda de Frostwind. Apenas le funcionaban las piernas,
pero logró ponerse de pie. Juntos, caminaron hacia la plataforma de observación de la torre. La vista dejó a Grant sin aliento. El sistema Draconi estaba cobrando vida. El congelado. Las ciudades se descongelaban. El hielo se derretía en agua corriente por primera vez en siglos. Dragones llenaban el cielo, probando alas, reaprendiendo a volar, gritando con voces que mezclaban alegría, dolor y asombro. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Grant. Alas de escarcha extendieron alas cristalinas que captaron la luz de las estrellas y la devolvieron en patrones de arco iris. Ahora elegimos cada día, cada momento. Elegimos lo que seremos. Recuperamos nuestras emociones. Tenemos nuestra capacidad tanto para la creación como para la destrucción. Podemos caer en los mismos patrones que nos destruyeron antes o que Grant inspiró, o podemos aprender de nuestros errores. Podemos elegir sentir profundamente mientras actuamos con sabiduría. Podemos aceptar que cometeremos errores, que a veces nos haremos daño, que la perfección es imposible, y podemos intentarlo de todos modos. Un dragón más joven aterrizó en la plataforma, el mismo que había hablado con Grant antes. El humano Grant Hayes. Ahora recuerdo a mi madre. Recuerdo cómo me sentí cuando me abrazó antes del procedimiento. Recuerdo su rostro cuando le arrebataron la capacidad de amarme. La voz del joven dragón tembló. Duele. Recordar duele tanto. Yo, lo sé, dijo Grant en voz baja. Pero el dolor significa que importaba. El dolor significa que el amor era real. El joven dragón asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas escamosas. Entonces soportaré el dolor. Lo recordaré y me aseguraré de que nunca volvamos a tomar esa decisión. Más dragones aterrizaban ahora, reuniéndose a su alrededor. Miraron a Grant con una mezcla de gratitud, curiosidad y algo más. Comprensión, tal vez reconocimiento de un alma gemela, por muy diferentes que fueran sus formas. Ala de Escarcha se dirigió a la multitud reunida. Hace 300 años, elegimos volvernos fríos y lógicos porque temíamos a nuestros propios corazones. Hoy, gracias a este humano, hemos recuperado nuestros corazones. La pregunta ahora es ¿qué haremos con ellos? Podríamos fallar, gritó un dragón. Podríamos cometer los mismos errores. Podríamos, coincidió Ala de Escarcha. Pero Grant Hayes nos enseñó algo. Su especie falla constantemente. Cometen errores terribles. Se lastiman entre sí. Luchan con sus propias emociones. Pero siguen eligiendo intentarlo. Siguen eligiendo la esperanza sobre la certeza. Siguen eligiendo la vida sobre la seguridad. Grant observó el mar de rostros de dragones, todos mostrando emociones crudas y nuevas. Y abrumador. No tienes que ser perfecto. Él dijo, solo tienes que ser auténtico. Siente lo que sientes. Cometer errores. Aprende de ellos. Elige ser amable incluso cuando sea difícil. Elija construir en lugar de destruir. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. La estrella brillaba sobre ellos, irregular e imperfecta, y gloriosamente viva. Los planetas del sistema se movían en sus órbitas, cada uno siguiendo su propio camino caótico a través del espacio. Y en una plataforma en una ciudad cristalina, dragones y un humano estaban juntos, observando el comienzo de algo nuevo. Frostwind se giró hacia Grant. ¿Te quedarás? Nos ayudarás a reaprender lo que significa vivir con el caos. Grant pensó en su tranquila estación en Europa, en el aislamiento pacífico que había buscado después de años de guerra. Luego miró a estos dragones luchando por recordar cómo sentirse, eligiendo la vulnerabilidad sobre la seguridad del entumecimiento. Sí, dijo. Me quedaré. Respondiste a una llamada de ayuda a través de la galaxia. Puedo responder a esta aquí mismo. Mientras el sol se ponía imperfectamente sobre dragones, proyectando sombras desiguales y una luz impredecible, los dragones comenzaron a cantar. Comenzó con una voz oxidada e insegura. Luego se unió otra y otra. La armonía era imperfecta,
Las notas chocaban y se resolvían de maneras inesperadas. Era desordenada y caótico y absolutamente hermoso. Grant sonrió. Así sonaba estar vivo. Ni perfecto, ni predecible, simplemente real. Y eso era más que suficiente.